de amor, danzamos aunque nos llamen locos, pues somos el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios. Al ofrecer así nuestra canción, los ángeles también alaban a Dios y adoramos al Rey. Al entregar nuestro ser, somos el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios, yeah. El pueblo de Dios, yeah. Y ahora es el tiempo para celebrar. Levántate ya, todo el mundo a gritar y alza tu voz con todo tu ser y danza para Él. Somos redimidos por Jesús sellado, le pertenezco a Cristo. Resplandece nueva vida en nosotros, yo brillo para Cristo. Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el discipulado de guerra espiritual. Vamos a terminar hoy la clase que empezamos ayer. Ayer hablamos acerca de la armadura de Dios y todo lo que significa, ¿verdad? Y la manera en que lo podemos utilizarla. Entonces vamos a seguir hablando acerca de las armas espirituales. Esta clase de las armas espirituales va a durar bastante porque son bastantísimas, ¿verdad? Armas que tenemos a nuestra disposición, aunque solamente nos hablan de algunas, pero realmente hay muchas que el Señor nos ha brindado. Y bueno, miren, dice, terminando ya con lo de la armadura de Dios, les leo lo siguiente. Ahora bien, aquí no termina la lista de armas espirituales que Dios nos ha dado, hablando de la armadura de Dios. Lo que debemos entender de estas armas no es que es una más poderosa que la otra, ¿verdad? Sino más bien que cada una tiene una función específica. Con eso terminamos ayer, ¿verdad? Hablando que cada arma tiene un uso y tiene un momento para poder usarla y tenemos que aprender para qué sirve cada arma y cómo utilizarlo. Mm, Hay varias armas que tenemos aquí y de todas ellas vamos a hablar, ¿verdad? Y aquí hay una lista que si usted imprimió su lista o sus hojas, pues ya las leyó, ¿verdad? Estas armas incluyen lo que es la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, los nombres de Dios, el ayuno y los diferentes tipos de ayuno que existen, la alabanza, panderos, banderas, heraldos, estandartes, aros de gloria, danza profética, los instrumentos musicales, la Santa Cena, el chofar, los actos proféticos. Y estas son algunas de las más conocidas, ya que nuestro arsenal espiritual es ilimitado. Nuestro Dios no nos ha dejado desprotegidos. Hoy vamos a hablar acerca de el chofar. Vamos a hablar acerca del chofar, de todas las listas que les di, de todo vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar del chofar, por qué lo utilizamos. Y esto es importante porque a veces nosotros miramos el chofar y la gente alcanza solamente a decir, ah, es que cuando suena yo siento algo bonito. Es que se siente, sí, Ujú. pero tenemos que saber el significado de por qué usamos el chofar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, Sí, no, amén. es que el chofar no se debe de utilizar porque eso es de los judíos y que no sé qué. Bueno, hoy vamos a entender, ¿verdad? Que el chofar es un arma espiritual bastante poderosa que el Señor nos ha entregado. Y como lo vuelvo a repetir, al igual que los actos proféticos y al igual que cualquier cosa que nosotros hacemos, tiene que ver la intención con la que nosotros lo estamos haciendo. ¿Bien? Sí, amén. Esto, quién sabe qué me hizo aquí. Bueno, bien. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:6. Vamos a leer Apocalipsis 5:6. Vamos a empezar a hablar acerca del chofar, para que ya no le quede dudas, para que cuando alguien le pregunte, ay, ¿y por qué utilizan eso? Si nosotros somos cristianos, no debemos utilizar el chofar. Bueno, usted les va a contestar ya con un conocimiento, ¿verdad? De por qué lo podemos utilizar. Eh,
lo que tenemos que entender de las armas es que podemos o no usarlas, ¿verdad? Pero eso ya depende de nosotros, de cada persona y también de la enseñanza de cada congregación, pero sobre todo de la persona, ¿verdad? Nosotros a lo mejor en tu iglesia no te hablan acerca de las armas espirituales, pero existen, están en la palabra. Entonces, yo puedo utilizarlas, sí puedo utilizarlas, están a mi disposición porque el Señor me las ha entregado para poder pelear en la guerra espiritual, ¿verdad? Pero el hecho de que en la iglesia no se enseñe no significa que yo no pueda usarlas, amén. Ni tampoco significa que tengo que obligar a todos a creerlo. Hay gente que no lo cree y no lo toma como cualquier cosa y está bien. Nosotros no tenemos la intención de cambiarle el adoctrinamiento a nadie. Cada iglesia tiene su doctrina y habrá quienes les guste el chofar y habrá quienes no les guste, habrá quienes usen la alabanza y quienes no, habrá quienes ayunen y quienes no, y está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando no uso yo un arma espiritual? Lo mismo que con las promesas, cuando yo no ocupo una promesa de parte de Dios, no pasa nada, simplemente me estoy perdiendo de la bendición de esa promesa, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me dice a mí, no, es que yo no creo en eh, que los profetas existan. Yo no creo que haya profetas en este tiempo, que no sé qué, que no sé cuándo. Ok, yo creo en mi conocimiento, yo creo que sí hay profetas, que sí hay apóstoles, porque la Biblia lo dice, pero si tú no lo crees, está bien, no pasa nada. O sea, hay quien nos reconoce el manto y hay quien no, y está bien, no pasa nada, no me enojo, ¿verdad? Pero Dios tampoco se enoja. Al final, por ejemplo, si hay gente que dice que que el diezmo no es para este tiempo, que el diezmo es del Antiguo Testamento, está bien, si tú no quieres diezmar, no diezmes, solamente te estás perdiendo el beneficio del diezmo, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, no te va a quitar salvación, ni te va a poner más salvación, o sea, no hay manera de que seas más salvo o menos salvo por alguna promesa que no estás creyendo, sino al final la salvación la trae Jesucristo y eso es lo que cuenta. Si tú y yo creemos en Jesús, lo demás está de más, ¿verdad? Nosotros creemos en la guerra espiritual, creemos en los dones, creemos en los ministerios y creemos en todo lo que la Biblia dice y creemos que todo lo que la Biblia dice es para el beneficio de nosotros. Entonces, todo lo que aquí viene yo lo creo y yo lo ocupo para mi propio beneficio y para el avance del reino de Dios. Entonces, Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿verdad? En este nuevo milenio, ¿verdad? Dios está pendiente de su pueblo más que nunca. Él sabe que la batalla arrecia día a día. El pecado, la maldad y la destrucción van en aumento, alcanzando niveles nunca antes vistos. Paralelamente, el Señor sigue abasteciendo a su pueblo con nuevas y sorprendentes revelaciones, estrategias y armamentos letales en contra de sus enemigos. Hacia su iglesia a niveles más profundos del conocimiento de Dios en su multiforme sabiduría de victoria. Una de esas armas espirituales aniquilantes y efectivas en estos últimos tiempos es el chofar o cuerno bíblico. Ahora bien, la palabra chofar significa en su raíz hebrea brillo o brillar, ser, estar o hacer algo hermoso, hermosura o belleza, hacer una incisión o corte, incidir, corneta o cuerno curvo, algo que es aceptable, bueno o espléndido, trompeta, bocina o clarín. Todo esto significa chofar. Ahorita terminando, les voy a enviar estas hojas para que las tengan y las puedan ustedes volver a repasar. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos el chofar? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la idea de usar el chofar? ¿De dónde sale? ¿Verdad? Bueno, aquí vemos en la palabra del Señor en Apocalipsis 5:6 que estaba el cordero y tenía 6 cuernos, ¿verdad?
¿Qué cuernos se refiere? ¿Los Se re- shofar? El shofar, efectivamente, son cuernos, los cuernos de carnero, los cuernos que se utilizan como, de manera sacerdotal, ¿verdad? Y litúrgica dentro de la creencia judía. Para los judíos, el shofar es un instrumento ceremonial muy importante, porque es algo que Dios les dijo, ¿verdad? Dios fue quien les dijo que utilizaran el shofar. Fue la revelación de parte de Dios para Moisés, que fue el que instruyó a que se usaran los chofares. Porque dice la palabra que cuando la presencia de Dios descendiera en medio del pueblo, tenían que tocar las trompetas. Ahora, como para nosotros, y eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Para nosotros, el chofar, ¿verdad? No existía porque a nosotros nos los traducen como trompeta. Y para nosotros una trompeta, ¿verdad? Pues luego lo que nos viene a la cabeza es esas cornetas que suenan, ¿verdad? De las bandas de guerra. Pero Ujú. tenemos que entender que en el contexto de cuando la palabra de Dios se habló acerca del chofar, no había esas trompetas, ni siquiera había aleaciones de fierro en ese entonces, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a las trompetas, la Biblia está hablando acerca del chofar, que eran estos cuernos que Qué utilizaban de carnero o de antílope para poder utilizarlos de manera ceremonial, ¿verdad? Y poderlos utilizar. Bien, entonces, los significados de la palabra chofar, pues ya los leímos. Ahora, dentro de la enseñanza del chofar, tenemos que entender que cada uno de los toques que se dan tienen un significado. No se trata, déjame saco el chofar porque hoy lo vamos a utilizar. Yo tengo varios chofares. Gracias a Dios, Dios me ha permitido comprarme 3 chofares. Este es el que tengo, el más largo. Este fue casi el primero que tuve. Y de ahí tengo que este es de carnero, este es más pequeño, ¿verdad? Y cada uno pues tiene su propio sonido. Y tengo el otro que también ya lo han visto, que es el que más ocupo. Ese suena bastante agudo y este suena un Siempre que lo poquito más tocas, chillón. no se escucha, fíjate. No, Siempre que lo porque se tocas así, satura. no No, es que se escucha. se satura, pastora. No lo va a escuchar Ah, porque ya. se satura. Sí, se Ujú. satura, pero Ese se este es un escucha más. sonido. Sí, porque este no lo hace Es tan chiquito. agudo. Este es un Sí. poquito más grave. Voy a ver si alejándome puedo lograr que se escuche el sonido. No, ¿Ya se oyó? no, no, ¿No? no se Ah, escucha. no. No, es que No. ese está muy grave, está muy agudo, digo. Pero bueno, cada chofar tiene diferente sonido, ¿verdad? Pero aunque tienen diferentes sonidos, el chofar no se toca nada más por tocar, sino que cada toque que nosotros damos con el chofar tiene un significado y tiene un significado profético también. Miren, los diferentes toques del chofar, los 4 principales, ¿verdad? Son el tequía o tequiash, ¿verdad? El teruash, shebarim y tequía gedolash. Esos son los 4 toques principales del chofar. Voy a hacerlos con el pequeño porque es con el que escuchan ustedes más, ¿verdad? Para que ustedes los conozcan, para que sepan lo que significa. Miren, por ejemplo, el primer toque que nosotros utilizamos es el tequía o el tequiash, que significa la explosión o el toque. Este primer toque es la explosión, ¿verdad? Y es un sonido claro, extendido como de trompeta. ¿Cuál es el común, el que hacemos largo? Ese es el tequía.
Es el primer toque, el que primero que se da. Es un sonido largo. Ahora, ¿qué significa? Este sonido significa reconocer que Dios es el rey, que Santo. Dios es el rey. Cuando tú escuchan ustedes que yo toco el chofar con cualquiera de los que yo tengo, ¿verdad? El toque así es el primer toque que se da normalmente. Ese es el tequía. Y nosotros lo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando con ese toque es reconocer que Dios es el rey. Bien, Amén. el siguiente toque se llama teruash, teruash, y es el toque de alarma. Este toque, ¿verdad? Son 9 notas pequeñas, o más bien en estacato, en una rápida sucesión. Su significado es el de un pedido por piedad a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo el siguiente toque, normalmente este es el que hacemos. Este es el teruash. Ese No es se escuchó. ¿no se escuchó? No. Mejor hazlo con la boca. Con tu boca nada más. ¿Cómo suena? No No lo se escuché. escuchó. A ver, todos no lo No sé. escucharon A todos, ver. nadie lo escuchó, no se escuchó nada. No, nada más se escucha al principio porque Al empieza a sonar. principio, Pero sí. ya se escucha. Bueno, es que, híjole, qué mal que no se escuche, pero este, bueno, el toque, el siguiente, este toque es el sonido de la alarma y son 9 toques seguidos. Son esos 9 toques. Ujú. Cuando usted escuche que alguien los toca, es el sonido de alarma, ¿verdad? Y ese sonido es un pedido por piedad a Dios. El siguiente toque es Shevarim, que es el sonido del quebrantamiento. 3 notas cortas en suspiro suave. Significa ser doblegado o roto frente a Dios. Es el sonido de la humillación. Ese es son 3 toques. Tu, tu, tu. Ese sonido es, me estoy humillando delante de ti, me estoy quebrantando. Eso es lo que significa el shevarim, el quebrantamiento. Y el otro sonido, el último sonido, es el tequía gedolash, el gran toquido, el gran soplido o la gran tequiash. Esta es una nota aguda, sin corte y alargada, mantenida al máximo según el aguante del trompetista. Entonces, el último toque es el que es más largo, es el que dura el tiempo que el trompetista aguante, ¿verdad? Es el más largo, ese se va hasta el infinito, lo que aguantes. Cada uno de Señor. estos toques, ¿verdad? Tiene su significado. El último toque, el significado que está llamado. No, se me entró sudor en el ojo. Necesito un Santo. clima, hermanos, para este cuarto. Arde. Arde. El último toque significa que Dios está llamando a su gente para venir a Él. Y esto se refleja en el Éxodo 19:13. Fíjense lo que dice Éxodo 19:13. No lo tocará mano porque será apedreado. Ay, se me hace que me equivoqué otra vez.
sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Si era ese versículo. Híjole, Cuando permítanme, suene porque largamente la bocina. Ajá. cuando suene largamente la bocina, Subirán al monte. subirán al monte. Ahora, bueno, ahorita, denme chance, espérenme, es que estoy sudando como Dice, no mal lo, plan. dice, no lo tocará a mano porque será apedreado o asalteado, sea animal o sea hombre. No vivirá cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Subirán al monte. Subirán al monte, exactamente. Entonces, aquí es donde se ve reflejado este último toque que es el gran tequía o el tequía Gedolash, que significa que Dios está llamando a su pueblo a venir a su presencia. A la persona encargada de soplar el chofar, el chofarista, ella o toquea, o literalmente el explosionador. Fíjense nada más qué nombre tan bonito. El explosionador. ¿Qué significa el explosionador? Flota todo lo que Quien está en hace el la centro. explosión, efectivamente. El toquea es el explosionador quien hace la explosión. También es llamado el Baltequía. ¿Qué significa Baltequía? Significa maestro del sonido o la explosión. El requisito para este honor es ser un estudiado en la Torá y temeroso. Esto es en el contexto judío, ¿verdad? En el sentido religioso de Dios, todo judío es elegible para esta función sagrada, siempre y cuando sea aceptable para la congregación. Si elegir tal candidato es motivo de disensión, el candidato debe retirar su candidatura, aun si la persona impropia ya haya sido escogida. Eh, Bien, el Baltequía debe abstenerse de cualquier cosa que pueda causarle una contaminación ritual. Con 3 días de anticipación al Rosh Hashanah, ¿verdad? Esto es lo que les leí ahora, es el contexto judío para los requisitos para el que toca el shofar, ¿verdad? Debe ser alguien que esté instruido, alguien que esté consagrado verdaderamente, alguien que tenga gracia tanto para con Dios como para con los hombres, alguien que de verdad tenga una vida reflejando, ¿verdad? La pureza, la santidad de Dios y tiene que prepararse para tocar el shofar. Según el ritual de los judíos, el Baltequíe tiene que prepararse, purificarse para poder tocar el shofar. No cualquiera puede tocar el shofar, ¿verdad? Aunque todos son elegibles para tocarlo, no cualquiera, según la religión, según la doctrina judía, ¿verdad? No cualquiera puede tocarlo porque se necesita verdaderamente tener pues esa vida consagrada, ¿verdad? Aquí hay un montón de versículos que no los voy a leer porque son demasiados, pero ya con la hoja ustedes van a poder darse cuenta algunos significados bíblicos del toque del chofar que se encuentran en estos versículos. Aquí está la lista, ahorita se los voy a pasar para que ustedes lo lean. Y amén. Ahora, hay una gran diferencia entre tocar el chofar según las costumbres judías y el chofar en el cristianismo. Y es aquí donde quería yo llegar. Lo que quiero yo explicarles es que las leyes o las reglas, por decir así, que aplicaban para la religión judía en el momento del chofarista, algunas se aplican para nosotros, otras no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte del pueblo judío, aunque sí somos parte, pero somos gentiles, nosotros hemos sido adoptados, entonces nosotros no tenemos la obligación de llevar las leyes, ¿verdad? Nosotros no tenemos la obligación de vivir bajo las leyes, ¿verdad? Entonces, aunque la ley se cumple en Jesús para que nosotros la cumplamos, y es aquí donde nosotros podemos entender que podemos participar de las actividades judías sin caer en la metodología, ¿verdad? Aquí cambia un poquito porque ya cuando se trata del chofar dentro del cristianismo, ya entra lo que es el mover profético y el fluir del Espíritu Santo. Miren,
El uso del chofar en el cristianismo y el judaísmo mesiánico varía de congregación en congregación, pero por lo general estos usan pautas muy parecidas al judaísmo general. Las iglesias de corte carismático y pentecostal, entre otras, les es muy común escuchar soplar el chofar en sus servicios de alabanza y adoración a Yeshua. Para los cortes mesiánicos y cristianos sabatistas, así como representaciones de danza. En estas congregaciones se cree que Dios le dio el sacerdocio del templo a Aarón, el cual los levitas eran los encargados del manejo de instrumentos y objetos rituales. Creen en objetos rituales, creen en el sacrificio y consagración de las víctimas del holocausto animal, del cual viene el derramamiento de sangre. Esto, según el Nuevo Testamento, solo era tipo de lo que habría de venir. Jesús el Mesías, el Melech Hamashiach, al ser sacrificado el animal en holocausto, le eran arrancados los cuernos al animal y ahí empezaba el proceso de fabricación del shofar. Pues para que el carnero produjera un sonido, tenía que morir de esta muerte. Así pues, los cristianos simbólicamente son como cuernos, del cual después de ser encorvados, doblegados, moldeados, tratados y sometidos por Dios, pueden producir el sonido que Él quiere. Así, con este sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, Cristo pagó la deuda de las transgresiones humanas. Simbólicamente hablando, el cristianismo también está sometido a cada fase del chofar y los tres toques del chofar, tanto para el llamamiento al servicio, para la guerra y como voz profética del arrebatamiento. Miren, para el proceso del chofar, tenían los sacerdotes que agarrar al carnero y tenían que sacrificarlo en el ritual, ¿verdad? Y poder purificarlo para luego arrancarle los cuernos, ¿verdad? Y poderlos limpiar. Ya una vez que los mataban al animal y agarraban los cuernos y los limpiaban, ya podían utilizarlo para hacer un instrumento consagrado para Dios. Esto lo hacían los sacerdotes, los de la tribu de Aarón, ¿verdad? Todos los que venían de la tribu de Aarón, que eran sacerdotes, que eran el sacerdocio, ¿verdad? Eran los que estaban dispuestos para este tipo de rituales de alabanza, en este caso, ¿verdad? Ellos eran los encargados de los instrumentos, eran los encargados de la alabanza, los encargados de todos los artículos consagrados, las vasijas, todo. Los sacerdotes que venían de la tribu de Aarón eran los que lo hacían. ¿Verdad? Entonces, en el cristianismo, ¿verdad? Ya nosotros no matamos animales, ¿verdad? Porque se supone que nosotros somos la figura precisamente del chofar. Cada uno de nosotros es como un chofar vivo, ¿verdad? Que después de haber sido tratados por Dios, haber sido muerto, morir al mundo y luego limpiados, entonces podemos ser utilizados para hacer una voz profética, porque al final el chofar dentro del cristianismo es una voz profética, no tan solamente cada toque tiene un significado, sino que cuando nosotros tocamos el chofar, estamos levantando la voz profética de parte de Dios para hacer un decreto en los aires. Por eso es que usamos el chofar como un instrumento profético, ya no como un instrumento ritual. Para los judíos es un instrumento ritual. Para nosotros es un instrumento profético y de alabanza, ¿verdad? Con el cual nosotros decretamos cosas en el espíritu. Cuando nosotros tocamos el shofar, estamos decretando, ¿verdad? Que todo que cada toque que estamos nosotros haciendo en el espíritu está sucediendo. Por eso es que hay mucha gente que los que son más sensibles, ¿verdad? Cuando oyen el sonido del shofar, se estremecen dentro de ellos. Y normalmente le pasa a la gente más profética, a la gente más sensible al espíritu, son las que pueden llegar a percibir, ¿verdad? Lo que el shofar está diciendo y tiene mucho que ver quién toca el shofar, porque como vuelvo a repetir, aunque ya nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad? El que toca el shofar debe de ser alguien que verdaderamente esté consagrado, hermanos, porque son instrumentos de guerra y son delicados. Una de las cosas que más suceden dentro del cristianismo es que se pierde un poquito
el sentido del chofar. Mire, si usted quiere utilizar el chofar como un instrumento de alabanza, está correcto, no pasa nada si lo van a hacer así. Si lo van a hacer así, pues cualquiera puede tocar el chofar, ¿verdad? Cualquier persona que llegue a la congregación va a poder tocar el chofar, pero cuando nosotros le damos la importancia, ¿verdad?, a este instrumento como un arma profética, entonces entendemos que no cualquiera puede venir a tocar tu chofar. Miren, normalmente, ¿verdad? Es que ya son cuestiones más profundas, ¿verdad? Pero se supone que dice la Biblia que no contamina lo que entra de la boca, sino lo que sale, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Amén. Entonces yo como chofarista, yo tengo mi chofar y yo sé cómo está mi vida. O sea, yo conozco mi vida, pero no conozco la vida del que viene al lado. Yo no sé qué trae dentro de él, yo no sé qué es lo que entonces procuramos, ¿verdad? Siempre tener nuestros chofares con uno y no prestarlo, porque no sabemos quién lo va a tocar, ¿verdad? Porque en cierto momento, en cierto modo, aunque parezca increíble y aunque parezca algo muy, muy exagerado, se contamina, Y se entonces, contamina. ¿por qué me lo prestó a mí? ¿Eh? Ah, porque yo sé a quién se lo presto, hermana. Yo sé. Ah, pues, amén. Yo sé a quién se lo presto. Yo procuro que mi chofer siempre esté pegado conmigo o lo tengo a la vista, ¿verdad? O se lo doy a guardar a alguien que yo sé que puede usarlo. Si yo sé que hay alguien que no, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios no me da testimonio, que no sé quién. Y a veces pasa, hermano, porque a veces la gente es curiosa y está bien, no pasa nada. ¿Verdad? Porque bueno, ahora sí que oramos y la oración pues santifica. ¿Verdad? Pero no sabemos quién toca nuestro chofar. Ahora, no es muy bueno que desconocidos lo toquen porque no sabemos quién es el desconocido. A veces hay gente que viene ya con malas intenciones, ¿verdad? Que son enemigos, que son brujos, hechiceros, ¿verdad? Y vienen, lo tocan, vienen, lo soplan y bueno, lo hacen ya con toda la intención. Y hay gente que lo hace sin intención, ¿verdad? Que simplemente, pues bueno, tienen la curiosidad de La verlo y le curiosidad. soplan, ¿verdad? Y bueno, Ujú. tenemos nosotros que tener mucho cuidado ahí, pues también para no dañar la susceptibilidad de la gente ni el corazón de la gente. No podemos ser Tan drástico. este, tan drásticos, sí, pero sí tenemos que enseñarle a la gente para que la misma gente sepa, ¿verdad? Que, que, Que que no es pues cualquier. que es un instrumento delicado. Claro. Sí, que es un instrumento para la guerra. Si lo va a agarrar para la alabanza, mire, que cualquiera lo agarre, no pasa nada. Pero si lo va a agarrar para la guerra, por ejemplo, en el caso de los que se compran sus chofares bueno, yo le recomiendo siempre a la gente, ¿verdad? Que tiene ese llamado profético, ¿verdad? Cómprate tu chofar, ¿verdad? O que tienen el deseo, porque hay gente, mire, esto también Dios pone el deseo, ¿verdad? Dios pone el deseo. Cuando Dios pone en ti el deseo, Sí, o te has amén. soñado tocando el chofar, o simplemente un día lo agarraste por curiosidad, lo soplaste y salió el sonido a la primera, muy seguramente tienes el llamado a tocar el chofar. Y si tienes ese llamado, pues simplemente cómprate tu chofar, ¿verdad? Junta tu dinerito y cómprate tu chofar para que sea tu arma de guerra, porque quiere decir que Dios te está entregando un arma de guerra para poder pelear, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Bien, entonces, entre otros usos espirituales entre los cristianos del uso del shofar, está está la creencia que debilita al adversario y derriba fortalezas. Entre otros, así pues, el sonido del shofar simboliza la voz de Jesús y su segunda venida al sonido del gran toque. La Biblia nos enseña en diversos capítulos cómo la manifestación del shofar o corneta bíblica es imprescindible en la guerra como poderoso armamento. Miren lo que dice Josué 6:20 y yo creo que ahí ya saben lo que dice, ¿verdad? Josué 6:20 es un capítulo bastante simbólico en cuanto a guerra espiritual y el uso del shofar. Josué 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas
Y aconteció que cuando el pueblo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron bien. Entonces, cuando aquí habla acerca de la bocina, hermanos, no se crean que no era una bocina Casio ni una bocina Yamaha, ¿verdad? Porque en ese entonces pues no existían esas No, bocinas. Sí, es que hermanos, es que hay cada hermano que se saca creencias que no sé dónde las sacan, ¿verdad? Porque no estudian, solamente leen. Y entonces dicen, no, es que ahí no dice no dice chofar. Pues no, ahí no dice chofar, porque lo estamos leyendo en latín, traducido a nuestro idioma, al lenguaje así es. español, ¿verdad? Al latino. Pero si lo lees en el idioma original, te vas a encontrar con la palabra shofar. Entonces, cuando la Biblia habla de las bocinas, de las trompetas, de las cornetas, se refiere a los shofares. Eso explíquenselo siempre a la gente, porque a veces la gente parece que está como que, no sé, no leen, por no decirles que están, pues no sé, ¿verdad? Pero, Eso. pero aquí lo dice, ¿verdad? Que tocaron los chofares, ¿verdad? Y al sonido del chofar, gritaron y los muros de Jericó se cayeron. Este diseño fue dado por el príncipe de los ejércitos de Dios. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos de Dios? Pues Jesucristo, quien no es otro que el mismo Señor Jesucristo, instruyendo acerca del chofar o cuernos de bocina a Josué para tomar la ciudad. Aquí vemos, si ustedes miran, ¿verdad? La instrucción que Dios mismo le dio a Josué fue esta, que marcharan y que tocaran las bocinas, tocaran los chofares al último día, ¿verdad? El último día, las últimas vueltas, tocaran los chofares, tocaran los cuernos. Y en Apocalipsis, lo que leímos, ¿verdad? 9:6, ahí dice que el cordero tenía cuernos, tenía 6 cuernos, ¿verdad? 7. Entonces, a esto se refiere. Él mismo le dio, porque el cuerno salió de él mismo le dio a Josué la instrucción de usar los cuernos, ¿verdad? Los chofares para poder en la guerra espiritual. Dios comprometido con su palabra y esperando que actuemos, tomándole en cuenta en todo momento como nuestro Salvador y jefe de la guerra, mandó en Números 10:9 este decreto. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Fíjense nada más qué poderoso es el toque del chofar. Dice que cuando salgas a la guerra, toques el sonido, el chofar, toques la bocina y al sonido de la bocina, ¿verdad? El Señor nos recordará. Seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí le tumbamos el rollo a todos los religiosos que dicen, ¿y cómo para qué tocar el chofar? Ujú. Pues porque la Biblia dice que cuando salgamos a la guerra hay que tocarlo, hay que tocarlo. ¿Para qué? Para llamar la atención de Dios, decirle, hey, vamos a la guerra. Y dice, y el Señor se acuerda y da salvación. ¿Por qué da salvación? Por el toque del chofar. Sí, amén. Otro buen ejemplo del uso del chofar está en Jueces 7:20 y 21. En la batalla contra los amalecitas, cuando Gedeón usó los chofares para confundir a los enemigos del pueblo de Dios. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Qué más hace el sonido del chofar? Trae confusión en medio del campamento enemigo. Sí, amén. Dice, y tocaron los chofares, tocaron las trompetas,
y los enemigos empezaron a correr como gallinas sin cabeza por un lado y para otro. Aquí Ya ves. Gedeón había repartido 300 chofares. Imagínense nada más, 300 Tanto. chofares tocando al unísono para la guerra. Un estruendo tremendo de bocinas contra el enemigo hizo que muchos salieran huyendo despavoridos y dando gritos. Sabían que Dios los estaba aniquilando. Otro ejemplo está en Segunda de Crónicas 13:14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Dios desbarató a los enemigos de Judá y huyeron. Entonces, ¿sirve o no sirve el chofar en la guerra espiritual? Ujú. Claro que sí. Sirve. Amén. Amén. Sirve, y la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo respalda. Nosotros no usamos el chofar nada más porque se oye bonito. No lo usamos como un instrumento ritual. No es ritualista. Es un arma de guerra para traer destrucción y confusión en medio del enemigo. El sonido del chofar derrota a los demonios, los hace huir, los confunde, los quebranta, los hace que Mm, se vuelvan locos. El sonido del chofar vuelve locos a los demonios. Mire, tópese con un endemoniado, tóquele el chofar para ver cómo se pone. Se ponen pero locos, hermano, se ponen locos, no lo quieren escuchar, porque saben que el sonido del chofar no tan solamente es un sonido, sino que el chofar es la voz profética de Dios. Y dependiendo del toque que tú hagas, es lo que Dios está diciendo por medio de ese toque. Entonces, lo vuelvo a repetir, cuando el chofarista toca el chofar como un asunto ritualista, no va a pasar nada. Pero cuando el chofarista entiende lo que Dios está haciendo a través de cada toque de chofar, entiende entonces, ¿verdad? Con la intención, los demonios empiezan a escuchar, entonces de verdad escuchan. Igual Dios se acuerda cuando tú tocas, por eso es que a veces cuando sentimos que hay opresión en el ambiente, tocamos el chofar y lo tocamos y no lo dejamos de tocar porque estamos peleando contra los principados. Y a veces la gente dice, ay, ya que se calle, y no entienden porque no comprenden ujú. el poder que Aquí, hay en el chofar. Aquí hay aquí gente que cuando le molesta el chofar. Hay gente que le sí, molesta, hermano. Hay gente que no soporta el sonido del chofar. Pero yo, miren, yo tengo mi teoría que cuando no soportan el sonido del chofar es porque hay algo dentro de ellos escondidito, ¿verdad? Que quiere salir, que quiere aquí salir. cuando lo tocaron la primera vez, la vecina me dijo, ay, ni toquen, ¿por qué andan tocando eso? Mira, se me paran todos los pelos, me dice, todos los pelos se me paran, no toquen eso. Ojalá que no nomás se le pararan, sino se le salieran, hermano, porque nomás se le Sí, alborotan. eso, Pero el sonido del chofar es poderoso, es poderosísimo, según la palabra de Dios, no porque uno lo diga, ¿verdad? En Apocalipsis 8:2, porque también nos topamos, quienes dirán, ay, es que nomás se utilizaba el chofar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se ocupa. Bueno, fíjese lo que dice Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. En este pasaje, Dios revela a su iglesia con claridad que el chofar, la trompeta de Dios, está vigente. No solo en el Antiguo Testamento aparece, sino también en el Nuevo. ¿Y de qué manera? Se lo dieron a los ángeles. Imagínense nada más, hermano, que el chofar es tan poderoso, ¿verdad? Que Dios se lo da a los ángeles para que lo toquen. Y los ángeles son poderosos. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, lo vimos en la clase, ¿verdad? De jerarquía. Entonces, si el poder de un ángel es suficiente, ¿por qué Dios tendría que darles trompetas? ¿Por qué Dios tendría que darles chofares? Es un buen pensamiento, ¿verdad? ya.
Este instrumento único de Dios es sin duda profético y a través de él Dios desata sus sentencias y decretos contra sus enemigos. Por eso es un instrumento poderoso en la guerra espiritual. Gran parte de la iglesia está despertando el entendimiento de la restauración y conocimiento de este poderoso instrumento de Dios para su pueblo. La iglesia, pues el pueblo que conoce a su Dios sabe que Jesucristo, su Señor, regresará en las nubes al sonido del chofar. Antes de ejecutar algo, Dios siempre usa el chofar. Antes de ejecutar algo, Dios siempre usa el chofar. Mire, yo lo hago cuando, bueno, en algunos lugares, bueno, lo hago también donde hay el entendimiento, la revelación. Pero cuando un predicador, por ejemplo, está dando una palabra y de repente ese predicador suelta un decreto, ¿verdad? Lo tenemos que acompañar con un sonido del chofar. Dependiendo del decreto que soltó, es el toque que nosotros tenemos que dar para poder decretar. Normalmente se utiliza el primer toque o el último toque, el gran tequía o el tequía, ¿verdad? El tequía gedulá o el tequía, ¿verdad? Que son los toques que son como afirmaciones. Por ejemplo, miren, digamos que estamos predicando y de repente decimos, no, que el Señor esta noche va a sanar a los enfermos, ¿verdad? Entonces el chofarista, el que está ahí, tiene que estar al pendiente para cazar los decretos proféticos que está soltando el predicador. Y dice, esta noche Dios va a sanar y sonamos. Ahora sí se escuchó. Qué bueno. Completo. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Estamos reafirmando el decreto que el predicador soltó. Cuando él soltó el decreto, yo lo reafirmé con el toque del chofar y estoy poniéndome de acuerdo, profetizando lo que el predicador dijo. Es importante, es poderoso el chofar. Por eso es que debe de haber en la iglesia, debería de haber este instrumento utilizado en todas las iglesias. Pero como vuelvo a repetir, ¿verdad? Habrá quien no crea, habrá quien diga, no, eso no, para mí no, bla. Bueno, gloria a Dios. Para el que no es, pues no es, ¿verdad? Pero para el que es, y para los que es y lo creemos, ¿verdad? Aprendamos a utilizar las armas de guerra que Dios nos ha dado. En este caso, Amén. hablamos de chofar, un arma muy poderosa en la guerra espiritual, vigente al día de hoy, que no tan solamente está en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también lo dice, ¿verdad? Y habla, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si no me equivoco, en 1 Tesalonicenses, no me acuerdo exactamente dónde dice el versículo, pero dice, el Señor mismo, con voz de arcángel, con Voz trompeta de de ángel. Dios, Sí, amén. descenderá del cielo. O sea, tocarán las trompetas y el Señor descenderá. Al toque del chofar, el Señor va a descender, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque tocaron los chofares. ¡Fum! Descendió el Señor, los muertos resucitaron, ¿verdad? Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. 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 ¿Alguna pregunta acerca del chofar que quieran saber? Pregunten, ahora sí, pregunten, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, profeta. ¿Del chofar, hermana? Sí, del sofá. Ve que acá en la Amén. iglesia hay un hermano que tiene uno, Ajá. pero yo le comentaba a la pastora, le digo, no sé por qué cuando el hermano toca el sofá que tiene él, ni cosquillas hace, ni, o sea, ni, bueno, a mí en lo personal no siento nada cuando él lo toca. Y cuando, por ejemplo, ahora que el domingo el pastor llevó el de él, pues se oye diferente, ¿no?
Bueno, ahí no pudiera yo contestarle, hermana, porque yo no soy el Señor y no conozco la vida del hermano, ¿verdad? Lo que yo puedo decirles, ¿verdad? Es lo que ya les dije, que para tocar el shofar necesitamos tener pues una vida consagrada, ¿verdad? Sí, Porque nuestra vida, mire, nosotros somos un shofar. En nuestra propia vida, nosotros somos un shofar, como ya lo expliqué. El simbolismo del shofar dentro del cristianismo es que cada uno de nosotros es una trompeta. Es un cuerno que fue arrebatado, que fue arrancado, que morimos y que el Señor nos limpió para poder usarnos como una voz profética en este último tiempo. Entonces, no sabría yo decirle, hermana, ¿verdad? ¿Por qué no siente usted nada? ¿Verdad? En ese sentido, ¿verdad? Porque sería meterme en situaciones que no me corresponden y que no me importan. eso sí. Ahí tiene más que ver con un asunto personal, ¿verdad? De Dios y Dios que se encargue de cada quien. Mi pregunta hacia ustedes es si tenían alguna duda acerca de lo que enseñamos acerca del chofar, no de los hermanos, ¿verdad? Ahí cada quien, pues los hermanos darán cuentas de sí mismos, ¿verdad? Delante de Dios. Lo único que yo sé es que el chofarista o el que toca el chofar debe de tener una vida que lo respalde. Sí, amén. Sí, ¿Alguna pregunta, hermanos, referente a lo que enseñamos del chofar? no, todo está claro. Hable calle para siempre. Ya pueden quitarle el mute a su micrófono para que me digan si hay alguna pregunta, sí o no, si no para cortar y pues pasar a lo siguiente. ¿Están ahí, hermanas, todavía o ya se las llevó Cristo y aquí me quedé solo? Santo. No, hermano, Hay no hay respuesta ninguna duda. Todo Están en bien. mute. Gracias por contestar. Ya me sentía yo muy solo aquí. Yo dije, están tomando café las hermanas. Por ejemplo, Bien, yo no sé si sea pregunta, no solamente es como, mm, yo no tengo shofar, ok, pero ahí hay dos hermanos que tocan el shofar, por eso pues conozco, ¿no? Por ejemplo, yo cuando ok, una vez, yo apenas estaba iniciando, creo que tenía una semana de ser bautizada, ajá, iba a venir una visita aquí a la iglesia. Y entonces yo ayuné y oré por esa visita, pero Dios me mostró, este, yo casi no podía entender muy bien lo que me estaba diciendo el Señor. Entonces yo llegué a la iglesia y pues yo no vi a nadie, este, pues sí, yo dije, no, creo que no vino, no llegó porque igual, otra visita no había llegado. Entonces yo estaba en medio de la alabanza y de repente, sale un tipo de sonido y decía guerra, 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 shofar. Y yo así de, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero pues yo no entendía hasta que después, ya en el transcurso de acá, que es lo que me mostró Dios. Entonces, y ya después entendí lo que él me estaba diciendo y desde ahí he estado, por ejemplo, hasta ahora, como que el sonido me dice Dios, o bueno, estoy en medio de la alabanza y hago un sonido específico que Dios, pues pone a través del Espíritu Santo. No sé si eso está bien o no, no sé. haces el Es sonido del lo que me chofar duda, con tu si propia está bien, mi voz. pastora me dice que sí, o sea, si el Espíritu Santo te está diciendo que es guerra, sí, así como, o hay veces que estoy en alabanza y ahorita lo que usted me está mostrando del sonido, hago el de tres, el de quebrantamiento. Ok. Y el último, que es el que hasta donde El aire yo aguante. aguanto, es como,
Ajá, el tequía, Y tequía yo creo, Gedeloa, o el gran tequía. Sí, mira, aquí dos cosas. Sí lo puedes hacer con la boca, ajá, está bien, porque acuérdate que nosotros somos un chofar. Simbólicamente, proféticamente, nosotros mismos nos convertimos en un ujú, chofar. Sí puedes hacer el sonido. Número dos, pues también te está mostrando el Señor que debes de tener tu chofar. Órale a Dios para que Él te dé tu chofar. Mira, a mí me costó algunos añitos llegar y tener mi primer chofar. Y el primer chofar me lo robaron, para más me lo robaron. Lo dejé en un lugar y ya no, ya cuando lo busqué ya no estaba. Y luego tardé como 4 años más para volver a tener chofar y aprendí que lo debo de tener siempre conmigo. Porque como es un arma, pues el enemigo va a tratar de robármela, ¿verdad? Va a tratar de quitármela. Entonces siempre lo cargo conmigo. Pero sí, sí lo puedes hacer con la boca, no hay ningún problema. Pero sí, órale a Dios para que te regale un chufar, que te lo entregue, ¿verdad? Porque muy posiblemente, o pues, muy seguramente Dios está llamando para tocarlo. amén, gloria a Dios. Bien, si ya no hay otra pregunta, vamos a terminar la enseñanza y el día de mañana continuamos con la siguiente enseñanza. Seguimos sobre el mismo tema de las armas espirituales, ¿verdad? Vamos a empezar un poquito ya más profundo. El último tema de armas va a ser bien largo porque vamos a hablar de cada una de las armas, la lista gigantesca que existe de las armas espirituales que ya se las había yo pasado, ¿verdad? Entonces, ahí están en la Biblia, ya se las pasé con versículos, con todo, y vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a hablar de cómo podemos utilizarlas. Entonces, si no quedó ninguna duda de cómo se debe utilizar el chofar dentro de la guerra espiritual, entonces terminamos, y que bueno, que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes y para las personas que lo van a recibir también ahí en el YouTube. Dios me los bendiga. El día de mañana continuamos con nuestra enseñanza. Bendiciones. Bendiciones. Yo